Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, a propósito de todas estas conversaciones y las cosas que se conversan, que se dicen, de que si en enero podemos ir a clases presenciales, si los niños están preparados, si el sistema educativo lo está y si los colegios privados podrían empezar con esta modalidad. Darwin, bienvenido a Despierta con CDN. Buen día. Ustedes por siempre estar atentos a los temas de educación. Darwin, cuéntanos desde Educa cuáles son los planes para cuando empiece enero. Ya a partir del día de hoy muchos colegios han dado darán su último día de clases virtuales, por supuesto. Sin embargo, comienzan en enero. Algunos han dicho que no van a comenzar en enero, sino un poco más tarde. Pero, sin duda, la pregunta es si estaríamos nosotros en disposición, en la posibilidad, en la preparación de tener clases físicas a partir del año que viene. Muy buena pregunta. Mira, primero tenemos que poner en contexto que la pandemia a nivel global está en un momento descontrolado de contagios y que a su vez la esperanza de la vacuna parece estar más cerca. La República Dominicana ha venido controlando la expansión de la enfermedad y esa curva de comportamiento con niveles de positividad sobre los test realizados está aplanada, es decir, está bajo control. Así que desde esta perspectiva hay que ser siempre cuidadoso, recordando que la movilidad es la principal causa por la cual la enfermedad se propaga, porque esta enfermedad desgraciadamente se desarrolla cuando hay contacto físico o hay proximidad entre las personas que tienen el virus. No obstante esto, la evidencia que hoy tiene el mundo es que los niños menores de 12 años no son factores de contagio, no son vectores de transmisión, que aquellos que se están infectando lo hacen más bien en sus hogares porque los adultos regresan al hogar con el virus, relajan las medidas de distanciamiento, obviamente se acercan a sus hijos, a sus menores a cargo y allí es donde los menores se contagian. La evidencia es contundente, las escuelas no son ni un factor de expansión de la enfermedad ni tampoco un factor de mitigación, no tienen un efecto. Con lo cual, bajo protocolos de seguridad, bajo estrictas medidas de higiene y de una buena formación tanto de estudiantes, familias y docentes, se pudiera ensayar experiencias presenciales controladas para evaluar los efectos que tiene sobre los contagios. Pero indudablemente, que era la pregunta que ustedes dejaban en el comienzo, no parecería ser la mejor fecha el mes de enero. Y esto como consecuencia de las tradicionales fiestas de la Navidad y fin de año, que sin duda alguna, y ya hay experiencia también en el mundo, luego de estos procesos de conglomeración o de reuniones masivas a nivel de la sociedad, 15 o 16 días después comienzan a visualizarse nuevos contagios. Y esos contagios demoran otros 15 días en desactivarse, por decirlo de alguna manera, que es el plazo con el que la enfermedad, digamos, está presente en el organismo. Con lo cual, el mes de enero no es el mejor momento para retomar. Sí entendemos que el mes de enero, retomado el regreso luego de las fiestas, es el momento ideal para que las autoridades del Ministerio de Educación y algunos otros actores que podamos poner el hombro y colaborar, estemos planificando la incorporación parcial, progresiva y muy inteligente del regreso presencial paulatino a las escuelas. Darwin, quiero consultarte sobre el Congreso Internacional Aprendo 2020. Leía algunos comentarios que hiciste una vez, se han dado las conclusiones y me llamó la atención particularmente un elemento sobre el tema de la evaluación que están haciendo los profesores. Dicen los profesores que en cierta medida están trabajando a ciegas, pues no cuentan con un instrumento realmente propio, óptimo, para poder determinar qué tan lejos está llegando el mensaje que están entregando, cómo los estudiantes están aprendiendo ese método de evaluación. Sí, eso es correcto, porque claramente el sistema que está
sostenido por las tecnologías que hoy hay disponibles en los hogares dominicanos, que básicamente es la televisión y la radio, porque el Internet está presente pero en un número muy reducido de hogares, tiene la limitación de la unidireccionalidad, es decir, la falta de retroalimentación de los estudiantes al docente. Los cuadernillos, que en teoría cumplen esa función, no siempre lo hacen de la mejor forma, no en todos los lugares, dicen los docentes, han llegado en tiempo para que los estudiantes lo puedan utilizar, y en esa medida es que los docentes de aula entienden que están trabajando a ciegas, sin conocer cuál es el grado de evolución o de progreso de los estudiantes. Por eso creemos que algunas herramientas vinculadas a la mensajería instantánea deben instalarse definitivamente como un instrumento al servicio de la educación, porque también surgió de la evaluación que realizamos en Aprendo con los docentes, que es el método más utilizado. Más del 88% de los docentes recurren a esta herramienta, y obviamente todos reclaman algún espacio de presencialidad, que no necesariamente, y aquí es algo muy interesante de plantear, tiene que ser en el modelo tradicional en el cual el estudiante iba al aula a sentarse en su pupitre. Bien pudiera ser espacios al aire libre, en los patios de las propias escuelas o de la comunidad, que pudieran generarse esos encuentros con el distanciamiento, pero para entender y retroalimentar a los estudiantes y a los docentes de cómo va el progreso educativo. Recordemos que todo este proceso, en la medida de que no se pueda desarrollar, está teniendo como riesgo agudizar las desigualdades y aumentar las brechas que ya existían previo a la pandemia entre aquellos sectores más vulnerables de aquellos que tienen más recursos. Darwin, buenos días. Buenos días, Nelson. Educa reconoció lo que dijo la UNESCO del sistema que se está aplicando en la República Dominicana, que incluso dijo que es digno de replicarse en otros países. Ese reconocimiento de Educa no equivale a que las cosas podrían prolongarse un poco más. Sin duda, para nosotros la educación cambió para siempre, y no lo dice Educa, lo dicen los propios docentes, los más de 16.800 docentes inscriptos en el Congreso Aprendo que finalizó ayer, y los más de 40.000 que siguieron a través de las redes y de la televisión, porque por primera vez se transmitió a través de los canales de aire con el apoyo del Ministerio de Educación. Hay un cambio cultural, la tecnología se incorporó, la idea de trabajar en espacios en tiempo real y en tiempo distendido, como se conoce asincrónicamente, da la oportunidad de que la escuela cambie su modelo de trabajar. Por eso el Congreso Aprendo se llevó por nombre este año Reimaginando la Educación. Estamos necesitando a nivel global un nuevo modelo educativo que ya sabíamos que la escuela tradicional era obsoleta, pero que no estaban dadas las condiciones para generar un cambio. La pandemia aceleró estos procesos de cambio, y la pandemia no se va a ir tan pronto como quisiéramos. La vacuna, lo decíamos al comienzo, parece estar a la vuelta de la esquina, pero eso no va a erradicar la enfermedad. Podrá contribuir a determinados controles mayores, a evitar los niveles de letalidad que sobre todo en los adultos mayores presenta, pero claramente los contagios van a seguir, y las normas de distanciamiento y cuidado de la salud van a tener que seguir presentes. De modo que el uso del tiempo y de los espacios públicos compartidos tiene que repensarse. La escuela es eso, es tiempo en espacios públicos compartidos, y por tanto tiene que redefinirse. Así que el Ministerio va por la buena vía. Desde el punto de vista conceptual, el diseño del plan es correcto, le falta el complemento de la presencialidad parcial y hacer algunos ajustes propios de un modelo que fue diseñado e implementado de manera inmediata. Por eso, por ejemplo, los docentes recomendaron al Ministerio que los cuadernillos puedan tener más ilustraciones para que no haya limitaciones en algunos estudiantes que tienen algunas dificultades, que se incorpore el braille para la población no vidente, que las clases de televisión estén subtituladas para poder apoyar a los grupos que tienen dificultad auditiva, que los ritmos
en cómo se procesan las clases en el televisor, atiendan a las necesidades de los estudiantes de poder pausar y reflexionar. El tamaño de las letras de los enunciados que aparecen en la pantalla puedan ser legibles. Es decir, un número enorme de recomendaciones, todas apuntando a que este modelo se fortalezca, mejore, porque por ahí va a venir la nueva escuela de un modelo híbrido y una mejora de la calidad en el mediano y largo plazo. Darwin, la evaluación de los niños cuando se termine oficialmente este año escolar. Los colegios privados tienen su propio modelo educativo y tienen su propia forma de evaluar, inclusive, digamos que un poco más, aunque es virtual, pero tiene un poco más de presencia. Sin embargo, en la educación pública, que es por televisión, por radio, que no hay una interacción entre un maestro y un estudiante, tú no sabes si el niño está tomando la clase, tú no sabes si el niño está comprendiendo, no hay ningún tipo de interacción. ¿Cómo se va a evaluar el aprendizaje de los niños este año escolar y quiénes van a pasar de curso? Bueno, Yulisa, lo que tú planteas es muy importante. Primero, siempre en Educa nos gusta separar este corte de público-privado, recordando que los colegios privados en la República Dominicana son muy heterogéneos, son más de 3.800, y hay un número inferior al 20% que hace honor a esa categoría que tú dices. El resto, la gran mayoría, se parecen mucho a los colegios de carácter público. Entonces el corte no es público-privado. Como tú bien dices, cuando no hay esta interacción, cuando solamente tenemos un medio como el televisor, la radio, que es unidireccional, los docentes no tienen esa retroalimentación y de ahí que ellos definan que están trabajando a ciegas. Se necesita generar herramientas para evaluar el comportamiento y el desempeño de los estudiantes. Eso fue algo que salió y demandado por los educadores como una recomendación directa a las autoridades. Entendemos que parte de esa planeación que hay que hacer durante el mes de enero es diseñar herramientas e instrumentos para medir el progreso del aprendizaje de los estudiantes, porque está muy claro de que hay un número muy relevante de estudiantes, como tú dices, que no pueden seguir las clases, que les cuesta mantener la atención, y que simplemente en algunos casos ni siquiera pueden trabajar en el contenido de su currículo por las características. Estoy pensando en particular en primera infancia, que ha sido tal vez el nivel educativo más castigado por estas condiciones que impone la pandemia, porque se trata de un nivel educativo donde la proximidad, la interacción con el otro, con el docente, con los pares, es clave para el proceso formativo. Entonces, allí, otra vez, estas recomendaciones de ser imaginativos y de pensar la escuela más allá de los límites del aula, más allá del límite de los edificios. Darwin, quiero preguntarte también, porque has dado una sentencia que creo que ya habías comentado acá con nosotros en Despierta con CDN en algún momento en el estudio, que es que la educación cambió para siempre. Pero también hay una realidad, que es que todavía tenemos los problemas de siempre. El tema, por ejemplo, eléctrico en la República Dominicana sigue estando en la palestra, y ustedes señalaban en este congreso que entre los principales desafíos por vencer estaba precisamente el acceso a la electricidad. Los docentes dicen que ellos, 91.4% de los profesores no cuentan con servicio de electricidad suficiente para los estudiantes. ¿Cuáles son las respuestas que da el gobierno desde el punto de vista del Ministerio de Educación para adelantar alguna respuesta a esto, que es un problema de siempre? Claro, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, Catherine, y la claridad de los docentes de decir la principal barrera que estamos identificando ni siquiera es la conectividad, es que no hay un servicio eléctrico continuado para que los estudiantes, por ejemplo, puedan conectarse regularmente y en un mismo horario a las clases televisadas. Sí. Eso sigue siendo un problema y fue abrumadora la respuesta de los docentes respecto a ese factor. Este es un problema estructural que vive el país desde hace décadas y que desgraciadamente todavía no se ha podido resolver. No hay duda de que ha mejorado, que la continuidad del servicio respecto al pasado presenta algún tipo de mejoras, pero sigue afectando a los sectores todavía más vulnerables.
Ese es un factor de riesgo que hace pensar en que también hay que fortalecer otras herramientas de apoyo al estudio, más allá de las que tienen algún tipo de tecnología. Los cuadernillos del UNICEF MINER son un elemento importante. Por ahí el Ministerio viene con otro proyecto que tiene el propósito de incrementar la lectura, que es la base del proceso de aprendizaje. Y hay que recurrir a herramientas más de carácter tradicional. A todos nos gustaría que todos los estudiantes tuvieran las tecnologías propias del siglo XXI, pero cuando hay condiciones sociales en algunos sectores propias del siglo XIX, claro, hay que articular el entorno a la propuesta. Por eso es que Educa ha planteado siempre que en estos momentos el concepto de la flexibilidad y de entender el comportamiento de la comunidad es clave para desarrollar un proyecto que sea efectivo. ¿Y quién mejor que los docentes? ¿Y quién mejor que ellos que están viviendo en la cotidianidad con sus comunidades para opinar sobre esto? Por eso este Congreso Aprendo tuvo el propósito de escuchar más que de dictar cátedra. Todo lo que ayer pudimos presentarle a la opinión pública y a la comunidad educativa es recogido de esas opiniones de cientos de miles de docentes que nos hicieron llegar sus enunciados, sus recomendaciones estructurados en esos 8 ejes o lentes a través del cual nos dispusimos a ver el plan, con el propósito de que mejore, que se haga más robusto y de que al final del día los estudiantes puedan aprender más y mejor. Darwin, no solo los infantes tienen deficiencia cognitiva, incluso potenciada con el nuevo sistema, también nosotros los adultos. En Aprendo tú dijiste algo que yo quisiera que ampliara, porque no entendí el contexto completo. Tú dijiste, o lo dijo Educa, inconsistencias o desconexión con las pautas curriculares vigentes. Eso visto como una carencia. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes saben que el currículo es la base sobre la cual un educador estructura el conocimiento o los temas sobre los cuales trabaja con los estudiantes durante el año escolar. Y la educación regularmente, de manera histórica, los profesores, los maestros, tienen una planeación muy rígida. Es decir, saben lo que va a ocurrir cada día en una secuencia lógica. El cuadernillo que plantea UNICEF, que es más abierto, que es más general, que no tiene las rigideces que plantea un currículo tradicional, genera ciertas inconsistencias para los docentes que no siempre pueden resolver. Creo que hace falta un mayor entrenamiento, en todo caso, del docente para usar esos cuadernillos como una herramienta al servicio de un proceso de aprendizaje, pero también seguramente hace falta ajustar más y mejor. En definitiva, lo que se trata es de responder, Nelson, qué deben aprender, cómo deben aprender y para qué deben aprender los estudiantes. Eso es lo que en teoría está dispuesto en un currículo a través de áreas o de asignaturas de aprendizaje. Pero cuando se tiene un cuadernillo generalista, hay ciertas dificultades para estructurar ese proceso para que los estudiantes culminen aprendiendo. Eso todavía necesita ser mejorado, ajustado, revisado, porque naturalmente esto se hizo con una velocidad récord y es muy destacable que se haya podido tener esta herramienta, pero merece ajustes, merece revisiones para que los docentes entonces entiendan que ahí tienen un instrumento más en consonancia con las pautas curriculares. Darwin, hay un video que nos llegó ayer al equipo de Despierta con CDN, de un niño que se traslada, tiene que caminar varios decenas de metros desde su casa para con un celular poder encontrar Wi-Fi gratis, por supuesto, y es más cerca de un colmado donde él lo consigue. Y entonces así es que él escucha la emisora y así es como él estudia. Vamos a compartir el video aquí con ustedes, tú lo vas a escuchar y luego entonces quiero que nos digas qué opinas. ¿Dónde vive, papi? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Por ahí abajo. En Vietnam. En Vietnam. ¿Y no hay computadora para allá? ¿Cómo le andaba a la escuela? ¿Y cómo se llama tu mamá? Stephanie.
Eso que ustedes acaban de ver ahí y que tú acabas de escuchar, Darwin, es un niño que debe tener 7 años tal vez. Según nuestra experiencia, debe tener 7 años. Él anda con un celular, en su casa no hay otro método para él ver televisión, escucharlo por radio, y él con el celularcito, él va buscando wifi y ahí él se conecta. Y anda con un cuaderno y un lápiz, se sienta encima de un guacal, no sé si de refresco o de cerveza, en el mostrador del colmado, y ahí es donde él alcanza a coger, bueno, pues lo que pueda coger. Como un niño, bueno, dice que las computadoras que quedaron de darle, las tablets y esto, no han llegado. Como un niño bajo estas condiciones, que tal vez un día pueda tomar la clase, el día que encuentre el wifi, pero tal vez varios otros días no. ¿Cómo un niño en estas condiciones va a ser evaluado? ¿Cómo sabemos si ese niño va a pasar de curso? Claro, la evaluación a este niño y a todos los niños no va a tener un carácter punitivo, no va a tener un carácter de sanción o de premio castigo, de pasar de grado o no. Digamos, de hecho, los sistemas educativos más robustos, más modernos, no utilizan a la evaluación como esto. En Finlandia, por ejemplo, ni siquiera hay repetición de grado. O Japón, para mencionar dos temas de sistemas que se pueden admirar. Lo importante de ver allí es esas ganas de esos cientos de miles de niños en el país de tratar de aprender y de entender que la educación es la llave para una mejor vida en el futuro. Yo destaco de esa imagen, como de otras múltiples que hemos visto, donde hay una capacidad de resiliencia y donde surge el talento y la creatividad que uno admira tanto en los dominicanos. Ahora, eso no puede desconocer las enormes desigualdades que están presentes entre esos niños y otros que lo tienen todo, que tienen la tecnología, que tienen el hogar, que tienen la familia constituida, que hay libros en el hogar. Estas desigualdades, desgraciadamente, Yulisa, estaban presentes antes de la pandemia. Así es. Esta pandemia lo que ha hecho es ponerlas más en evidencia y tiene un riesgo de ensancharlas. Las soluciones no son sencillas. Creo que estamos trabajando todos juntos en este proceso para que ese efecto de desigualdad y de pérdida del proceso de aprendizaje sea el mínimo posible. Lo que destaco también de ese video es que el estudiante está conectado de alguna manera a su proceso de aprendizaje. Aunque no pueda encontrar esa señal de Wi-Fi, él se siente matriculado en la escuela. Sí. Y recordemos que en el mundo 28 millones de niños y de niñas saldrán para nunca volver a la escuela como consecuencia de esta pandemia. Y el gran desafío de este año y probablemente del primer semestre del año 2021 sea evitar que los niños se salgan de la escuela. No es tan importante hoy evaluar o medir si aprendieron lo que el currículo preveía en términos de matemática o de lectura. Eso se puede recuperar. Lo que no se puede recuperar es si ese niño se desconecta de su proceso formativo. Por eso, recurrir a estas estrategias alternativas, llevarle libros para que puedan leer, eso puede generar, sin lugar a dudas, esa conexión que a toda costa hay que evitar romper. Darwin, mañana viernes 18 recesa este atípico año lectivo. No sé si sería el momento de recoger, o tal vez las autoridades o los docentes podrían incorporar alguna tarea. De todas maneras, es propicio el momento para un mensaje tuyo a nombre de Educa. Sí, el año es extremadamente complejo, lo vive el mundo, lo vive la República Dominicana en términos de salud, perdiendo más de 2.300 vidas de manera prematura como consecuencia de la pandemia, también con los efectos en la economía y la pérdida de empleos, y en educación este año tan particular y atípico. El Ministerio de Educación ha buscado hacer de esta situación una oportunidad y plantear un modelo innovador, creativo, diferente, todavía sin poder tener a ciencia cierta resultados de cuánto o cómo le ha ido. Creemos que el componente de la presencialidad tiene que estar. Qué diferente hubiese sido si ese niño del video, en lugar de ir al colmado, hubiera podido ir por algunas horas a su colegio para conectarse, para hablar con su maestro, para entregarle el cuadernillo y pedirle explicaciones de cómo corregir sus errores, por ejemplo. No estamos hablando de un retorno
a la presencialidad como la conocíamos, con 30 o 40 niños por aula, sentados allí en espacios cerrados durante 8 horas. Estamos hablando de mantener vivo el contacto entre el estudiante, la escuela y sus maestros. Gracias, Darwin. Ha sido un placer para nosotros conversar contigo hoy. Esperamos tenerte en enero cuando esto vuelva a, digamos que a conectarse otra vez el sistema de educación, y veremos entonces cómo nos trata la pandemia para saber cuáles son las decisiones que se tendrán que evaluar para enero. Dios mediante sea así. Feliz Navidad para todos ustedes. Para Igual, ti también. Darwin, feliz Navidad.